llama La familia Carvajal, una película muy famosa que se llama acá en México. El gobernador, como voy a repetir, cuando me gustaban, había llegado un fuerte político que estaba en España, era un gobernador, y fue como se presentó y fue a Nuevo León, se fue a Nuevo León, se presentó allá, hicieron conquista y quedó como el primer gobernador de Nuevo León, Luis de Carvajal y de la Cueva. Habíamos dicho, su esposa se llamaba Yomar Núñez de Rivera, ella no se vino a México y ella mandó a decir que por favor convenzan al marido para que vuelva ante Yubá, para que quiera ser otra vez, cumplir todas las alajot, cumplir la ley de Moshe. Así le decían la ley de Moisés. Cuando ella se despidió de su sobrina, se llamaba Isabel, le dijo así: decirle a mi marido don Luis que una vez que esté en las Indias, que si quiere que en sus negociables suceda siempre bien, si quiere tener verajá en sus negocios, es preciso que guarde la ley de Moisés. Así le manda a decir su esposa al gobernador de Nuevo León para que regrese en Jerusalén. En el año 1584 fue la sobrina, le habló a su tío más cercano, pero esto se corrió la voz y se dieron cuenta de que acá había Yehudí. Isabel Rodríguez de Andrade, esta muchacha era una muchacha de 20 años, fue la primera en caer en las manos de la Inquisición. Ya habíamos dicho que habían juzgado a otros anteriormente, pero ya instalada la Inquisición. Ella tenía, 30 años, era una viuda sin hijos. La Inquisición la torturó acá mismo, donde estamos. Y no pudo aguantarse con tanta tortura y denunció a toda su familia. Ya no aguantó, cayeron todos, toda la familia completa, los traen acá y los juzgan. En 1587 acusaron al tío que vivía en Nuevo León, don Luis de Carvajal y de la Cueva, porque lo acusaron de que él no los delató a toda su familia, que eran Yehudí. Él no dijo nada, entonces lo acusaron también a él. Incluso había una hermana que se llamaba Francisca, estaba casada con Francisco Matos. Este Francisco Matos era el ramo, era el que dirigía a todos los marranos acá en México. Francisco Matos, el que dirigía el rezo, el que dirigía, acá se llamaba Francisco Matos, que después falleció. ¿Quiénes eran los hijos de Francisca y Francisco Matos? Las hijas se llamaban doña Isabel Rodríguez, otra hija doña Catalina de León, obvio que eran los nombres cambiados. Doña Leonor estaba casada con Jorge de Almeida, que vivían en Tasco. En Tasco había muchos judíos que echaban las minas de plata que sacaban y se llevaban para España. Otro era don Luis de Carvajal el mozo, el joven, Mariana de Carvajal y Anica. Ellos eran los hijos. Cuando él adelanta a toda la familia, los detienen, los traen acá. A Luis de Carvajal, no el tío, sino el sobrino que era joven, lo procesaron, pero luego lo liberaron, lo mandaron a trabajar en un hospital que está cerca de acá, se llama Hospital de Jesús. Y ahí tuvo que hacer como servicio social, trabajar durante muchos años para el servicio social. Pero luego lo vuelven a detener el 24 de febrero de 1590 y ahí le dan una prisión perpetua aquí, donde estamos, prisión perpetua. El 8 de febrero de 1596 lo torturan acá mismo y lo dejan en un brasero calentándolo, como un pollo a las brasas, desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, aquí, sin que se muera, calentándolo hasta que hable y delate a todos los que rezaban con él, porque había minyan, un lugar donde se juntaba solamente los viernes y sábados, que hacían sus rezos. Entonces él lo hicieron delatar a todos los que participaban en esas tefilot, los marranos. En verdad su verdadero nombre no era Carvajal, era familia Lombroso. Él se llamaba Yosef Lombroso. Ellos estaban acá, como dijimos, en la cárcel de la Inquisición, y él incluso dejó un testamento. Él se quiso suicidar, acá mismo se quiso suicidar, pero no le resultó. Dejó un testamento. Nada más quiero que vean esto, el testamento, lo voy a traducir como está en hebreo. Como el Mesías Nefesh, de gente que
sufriendo impresionantemente con el Mesías, le entregaban su alma para poder cumplir. Y él dejó una carta que dice así, al final, él dejó la carta antes de suicidarse, pero al final no le resultó. Se dirige con humildad a Boreolam y dice así, para suplicarle que lo ampare, para suplicarte que me ampares en el peligroso trance de la muerte. Él sabía que con las torturas iba a morir. Y le ruega a Kosh-Baruj-Hu que acepte y que reciba su alma en la vida eterna a cambio de ofrecer su mortal cuerpo en aras de la ley y de su nombre. O sea, él le pide a Kosh-Baruj-Hu y le deja un testamento, por favor, Kosh-Baruj-Hu, recibe mi alma a cambio de mi cuerpo. Yo te digo mi cuerpo, pero mi alma lleva la verdad. Esto era un yudí que ni siquiera tenía noción, que sabía, ya hace muchos años que ya no profesaba la ley judía. Y vinieron acá y con todo eso se entregaban todo para Kosh-Baruj-Hu. Exactamente esa carta la dejó aquí. Acá en esta, para eso antes de tratar de suicidarse. El 8 de diciembre del año 1596 hacen un auto de fe. ¿Qué es auto de fe? Hacen un show, vamos a decirle. Sacan de aquí, de este lugar, a 66 personas que los habían juzgado, los llevan caminando hasta la calle Madero, y por Madero se van como en sentido contrario, con las escuderías, todo por ahí, hasta la Alameda. En la Alameda incluso hay una placa en la Alameda que dice que acá era el quemadero de la Inquisición. Está todavía, quiere estar todavía la placa ahí. Si quiere verla se puede pasar. Y se lo llevaban a 66 personas exactamente el 8 de diciembre del año 1596, y ahí los queman a Isabel, que era una de las hermanas, Catalina, también había muerto en la hoguera, Leonor, el mismo día mataron a todos, su madre Francisca, su padre, que ya había fallecido, pero ellos no estaban contentos, porque ellos sabían que si fallecieron los inquisidores, también le tienen que juzgar. Fueron, lo desenterraron y lo quemaron también en la hoguera, ya quedaban unos huesos, y lo quemaron en la hoguera, a Francisco de Marcos. Se llamaba quemado de efigie. Al que no encontraban o al que se escapó, al que estaba muerto lo desenterraban, y al que se escapó hacían un pequeño monumento y le hacían con una cara, le ponían su nombre y lo quemaban, como si fuera que también ya quemaron a esa persona, pero esa persona ya no estaba. Había uno de los hermanos que se llamaba Miguel, le decían Miguelito, se pudo escapar. Él huyó a Europa con otro hermano que se llamaba Baltasar. Los dos hermanos se escaparon. Se cambiaron el nombre y se volvieron a su nombre original. Miguel se llamó David Lombroso y Baltasar se llamó Jacob Lombroso. Se fueron los dos, se volvieron, se fueron a Europa. Miguel se fue a la ciudad de Salónica, se hizo un Talmid Jajam, se hizo un rabino allá, y luego en el año 1617 escribió un libro que se llamó Hashek Shlomo. Hasta ahora que quiero puede ver en Biblia. Ahí está, un libro muy antiguo. Uno de los que estaba acá, juzgado, se escapó, llegó a Europa, a Salónica, y se transformó en un rabino, hizo un libro conocido, se llama Hashek Shlomo. El otro también se fue a Italia y se convirtió en doctor, pero mientras la familia quedaban acá, no podían volver, no podían hacer nada porque ellos volvían y los agarraban, estaban buscados. A una de las hijas, que la Inquisición la había liberado, se llamaba Mariana. Mariana no la había matado en ese momento. Ella había nacido en el año 1577, pero en el año 1601, el 25 de marzo, con solo 24 años, la quemaron en la hoguera. Porque al principio decían que no tenían duda, pero después la acusaron de que seguía profesando el judaísmo, y la queman en la hoguera en el año 1601, aquí en la Alameda. De acá se la llevan, como dijimos, por Madero hasta la Alameda y ahí. Había otra hermana, más chiquita, la más pequeña, que se llamaba Ana, o decían Anika. Ella había nacido en 1584 y la liberaron porque no tenían pruebas, pero luego, en el año 1649, cuando tenía 68 años, también la agarra la Inquisición y la matan y la queman en la Alameda. Estamos en un lugar donde uno nunca se imaginó que acá podía haber Inquisición. Ese día de 1649 hubo un auto de fe también, no solamente que mataron a esta Anika, sino llevaron a 23 ataúdes
gente que ya había muerto, lo desentierran y se lo llevan. Y aparte, llevaron a 106 acusados. Y se los llevan todos a la Alameda Central. No a todos los mataron, vestidos con un San Benito. San Benito era una cosa que ponían acá, y acá tenían dibujos de diablos y de diferentes cosas y todo, y ahí se los llevan. Pero era toda una procesión, tenían que salir de aquí con velas en la mano, cirios de color verde, iban caminando, toda una procesión impresionante, con banderas y los curas y los sacerdotes al costado. Cuando llegan a la Alameda, había unas gradas para que la gente pueda presenciar la quema de los judíos, todo lo que llevaban. 18.000 personas había en las gradas para presenciar la quema de los judíos, acá en la Alameda Central. Se llevan a Nica y se llevan a muchos, hicieron una procesión muy grande, 106 personas. Había otro hermano de esta familia Carvajal que se llamaba Gaspar, pero Gaspar era fraile, él se había convertido al cristianismo. Nada más que lo juzgaron por no delatar a sus hermanos, no por judaizante, porque no profesaba, pero por no, le dieron 6 meses de cárcel. Cuando llegan en el año 1649 a la Alameda, se llamaba Fray Matías de Bocanegra, que daba el nombre exacto. Y ahí juzgaron a los judíos, a todos los que estaban. Había uno de los que estaban juzgados que se llamaba Tomás Treviño de Sobremonte. Este era una familia muy rica, un marrano muy rico, de la familia más noble de México. Todo esto está en el Archivo General de la Nación, en el volumen 1. La persona que lo traté no tuvo suerte, pero todo está escrito. Que lo quiere ver, se puede ver. Un rato Martínez tuvo la suerte de entrar y sacar fotos. Bueno, también en Perú habíamos dicho que había hicieron un auto de fe muy grande. Hay un poema mexicano del siglo XIX que repiten ahí lo que dijo este señor Tomás Treviño de Sobremonte en el momento que lo estaban matando. Cuando lo estaban matando, le pusieron madera, encendieron la pira para que se queme, lo amarraron a la estaca y empezaron a prender, pero para que sufra de a poquito de fuego, no lo querían ponerle tanto fuego, así como también había sido con Elisha, creo que era la misma vez de Elisha, que le pusieron el fuego y de a poquito el Torah no le pidió que le pongan mucho más para que prenda más rápido y se muera más rápido. Cuando él le empiezan a prender el fuego, hay un refrán, un poema que dice así, que era con voz, empezó a gritarle a los verdugos, aquí en la Alameda, cuando estaban quemando, con voz muy fuerte, y les dijo así: más madera, desgraciados, que yo soy quien las paga. Así, ya, ustedes me están poniendo poca madera y yo las pago, ponga más madera ya de una vez, ya, a lo que van, ya, si me tienen que quemar, quémenme rápido. Pero le daban la oportunidad de convertirse antes de morir. No se convirtió. Misirut Nefesh se entregó. Hubo gente en México que se entregaron al Kiddush Hashem. Esos gente son Tzadikim que van a la papá directamente. Luego también en el año 1659 hubieron dos judíos quemados, y todavía en el año 1699, casi en el año 1700, también quemaron a un judío. Recién hasta el año 1860 Benito Juárez decreta la libertad de culto. 1860, hasta ese año no se podía profesar otra religión. Como dijimos en Monterrey, había 3 fundadores: Alberto del Canto, Luis de Carvajal y don Diego Montemayor. El 75% casi de la población de allá eran marranos. 1.500 personas habíamos dicho que fundaron acá en México. El caso más famoso que hay más de Treviño Sobremonte. El día 31 de mayo de 1820 fue abolida la Inquisición. ¿Cómo fue abolida la Inquisición? Y les voy a contar la historia. El día 10 de junio de 1820 atraviesan el Zócalo y se presenta el capitán Pedro Llop. Se presenta a la puerta de este palacio de la Inquisición, las mismas puertas que están ahora. Estaban cerradas las puertas. Se presenta con un notario y 70 hombres y 2 cañones. De repente paran acá en la puerta. El notario dio lectura por el que se extinguía el tribunal de la Inquisición, que hasta este momento todavía estaban los inquisidores.
Y el escrito fue fijado en la pared, se pegó acá en la puerta, acá en la pared de la esquina. El capitán Pedro Job tocó 3 veces la puerta, pero nadie contestaba. Entonces, encolerizado, dijo: no abren, balas a ellos, disparen los cañones. Escucharon de ahí que ya iban a disparar. Entonces, inmediatamente, después de 249 años de Inquisición en México, se abrieron las pesadas puertas que están acá, la misma puerta, y temiendo por sus vidas, salieron de ahí, salió el carcelero. De aquí donde estamos sale el carcelero, sale el cocinero, sale el conserje del Santo Oficio, y dijeron: ¿dónde están los inquisidores? Se escaparon por las terrazas, por las azoteas. Los inquisidores se escaparon, se subieron, se escaparon por las azoteas. Solamente un inquisidor no se pudo escapar porque tenía reumatismo y no podía escaparse, se quedó acá. Entraron para ver lo que ocurría adentro. Bueno, queremos ver qué pasa acá adentro. Hay un patio que se llama el Patio de los Naranjos. Había 19 calabozos. Salieron en total 39 reos. Algunos tenían más de 30 años encerrados aquí adentro. El primero que sale fue un judío muy alto. Se llamaba Rafael Crisanto Gil Rodríguez, alias el guatemalteco, así le decían. Fue el primer judío que sale de acá, después de 30 años de estar encerrado por la Inquisición acá adentro. Ahora los reos, cuando salen, pensaron que los están sacando para llevarlos a quemarlos, que así se los sacaban de acá a quemarlos en Alameda. Entonces salen asustados pensando que se los están llevando de acá para quemarlos en Alameda. Le dijeron que no, que venían a salvarlos, a rescatarlos. Luego vino un virrey que se llamó Juan Luis de Apodaca. Él se apiadó de estos reos que estaban y les dio dinero para que pudieran hacer su vida. Después de 30 años encerrados acá adentro, ¿qué pueden hacer? Este virrey Juan Luis de Apodaca les ayudó para que puedan hacer su vida. En México, como dijimos, desde el año 1571 que se instaló la Inquisición hasta el año 1820, 249 años duró la Inquisición aquí en México. Acabaron con todos los judaizantes, con todos los marranos. Recién hasta el año 1860, Benito Juárez decreta la libertad de culto. Uno de los que estuvieron también acá acusados por varias cosas y también por judaizante se llamó Fray Servando Teresa de Mier. También estuvo acá el cura Miguel, Morelos, también estuvo acá Morelos encerrado, y mucha gente muy famosa también estuvo encerrada acá. Este Palacio de la Inquisición se había fundado en 1470, esto que ven acá, 1470, luego se reconstruyó en el año 1736. Aquí también estuvieron juzgados, detenidos por judaísmo, por protestantismo, por herejía, por hechicería, al que agarraba, por brujería, lo que sea, desviaciones, incluso por rebelión. El día que tenían que inaugurar acá, trajeron unos músicos, pero había 2 músicos que no querían tocar porque no les había pagado por adelantado. Entonces también los juzgaron y los trajeron a la Inquisición también. Por no tocar, ellos sabían que la Inquisición no les iba a pagar luego. Ellos dijeron: si nos pagan, tocamos. No tocan, no hace problema, van a tocar las paredes de la Inquisición, y así tocaron acá dentro de los encerrados. Una vez, acá, ¿cuál eran las penas? Por ejemplo, acá podían ser juzgados por prisión temporal, o podía ser prisión perpetua, podía ser la hoguera, la horca o el quemadero, que quedaba, como dijimos, acá en la Alameda, frente al templo de San Diego. Una vez suprimidos ya después el Santo Oficio de la Inquisición, en 1820, este inmueble se quedó sin uso. Lo pusieron a la venta y nadie lo quería comprar. Nadie quería hacerse cargo de este inmueble con tanto historia, con tantos muertos acá adentro. Entonces, por más que lo pusieron a la venta, no se presentó un solo comprador a comprar esto. Al final lo tuvo que adquirir el Arzobispado de México, porque no había otro que lo adquiera, entonces ellos mismos, el Arzobispado, lo adquirió. Luego funcionó como una de las oficinas de la lotería, luego se transformó en una escuela primaria, luego en un cuartel militar. En 1854 fue vendido a la Escuela de Medicina
y luego se transformó en lo que es ahora la Escuela de Medicina de la Universidad. Y hasta ahora es donde estamos ahora. Acá muchos ciudadanos pasaron por acá, por las cárceles, incluso hay que decía que también hay escrito, no lo vi, pero en alguna cárcel de acá de Palacio de los Naranjos, que todavía se encontraron unos escritos que escribieron en la pared, los reos y muchos judíos que estuvieron acá. Se mataron. Desgraciadamente, mucha gente no sabe ni siquiera que existió la Inquisición en México, pero es una realidad que duró 249 años.